que para mí es que para mí es muy importante que ustedes lo tengan presente. Vimos las características generales de la prueba, cuántas preguntas tenía y qué sé yo. Y después empezamos con la unidad de repaso en el fondo. Que si bien es cierto, esto no entra en la PAES, si digo PSU, sorry, pero es la costumbre, pero en la PAES, sí es muy importante que lo tengan presente pensando en que es la base de lo que ustedes tienen que saber. O sea, piensen que en historia es siglo XIX y lo que estamos trabajando en estos días tiene que ver con siglo XVIII, o sea, un siglo previo. ¿Y por qué? Porque para poder entender qué pasa en 1800 tenemos que entender qué pasa en 1700. Y eso es muy relevante que ustedes lo tengan presente. Y ahí habíamos trabajado con estas tres ideas clave. Esto yo ya lo mostré la semana pasada, solo estoy haciendo un repaso, un revival de esto, ¿ya? Hablamos de la ilustración, de las características. Recuerden que aquí lo fundamental de la ilustración es que se comienza a criticar el poder. ¿Qué poder? El del antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? Cuando el rey era un rey absoluto y nadie lo había puesto ahí, solo Dios, ¿cachai? Según las creencias de la época. Y nadie le podía decir nada, porque era el máximo poder. Entonces, estos tipos, estos filósofos, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, comienzan a criticar y a decir, oye, ya este tipo, ¿quién lo puso? ¿Por qué está ahí? ¿Cachai? Entonces eso es muy relevante como primer movimiento intelectual. Se empieza a expandir esta idea, incluso van a llegar a Estados Unidos. Estas 13 colonias que están ahí, que, se, que comienzan también a criticar el sistema de cómo eran ellos. Ellos eran británicos que estaban viviendo en estas 13 colonias y logran su independencia hacia 1776. Nos interesaba sobre todo el tema del legado que él nos deja. Sorry. Y habíamos trabajado con la Revolución Francesa también, cómo era una sociedad del antiguo régimen en donde había un poder absoluto del rey, en donde era una sociedad estratificada, estamental, donde ustedes no podían ascender socialmente, que era lo que está ahí, esa pirámide social. Y si usted nacía tu papá era campesino, fuiste, sonaste y ibas a ser campesino. Y si tenías la suerte de ser noble o hijo del rey, maravilloso, quedaste a la cabeza del poder. ¿Bien? eh, Cómo comienzan a criticar este sistema francés y el pueblo en donde se toma el poder y termina con la monarquía absoluta. Pero esto es lo que me interesa y esto es clave para entender lo que viene después. Por eso lo agrando. ¿Qué cosas nos interesan que ustedes sepan, que ustedes entiendan de la importancia de estos procesos históricos? Estos elementos que aparecen acá y que los vamos a volver a nombrar en otras clases, en otras presentaciones. Comienzan una serie de conceptos que son claves en el siglo XIX, 1800, en el siglo XX, 1900, incluso hasta el día de hoy. Conceptos que son centrales y fundamentales. Reitero, los vamos a volver a nombrar, pero vamos a hacer algún spoiler de qué es lo que significan estos conceptos. El primero, el que aparece acá, de soberanía popular, este que está acá, no, está con rojo, ese. Soberanía popular tiene que ver con el poder lo tiene el pueblo. Y es el pueblo el que va a elegir a sus representantes. Antes de estos movimientos, el, tu líder estaba ahí porque era un rey, y su abuelo fue rey, y su bisabuelo, y era hereditario, y hasta el fin de los tiempos eran los mismos. El concepto de soberanía popular, como yo le digo en general a mis alumnos, es, como decía una canción de John Lennon, power to the people. El poder lo tiene la gente, y la gente puede elegir a quien se le la gana. Este domingo ustedes tienen que haber visto que hubo elecciones en Chile, para variar, en poco tiempo no ha habido muchas elecciones en este país, y la gente eligió a quien consideraban mejor. Uno puede estar en contra, usted no puede estar de acuerdo, pero la gente eligió. Eso es soberanía popular, el poder de la gente. Segundo, se pone fin a la sociedad estamental. Esta sociedad que es esta, me devuelve un poco, esto es una sociedad estamental. Estos son estamentos. Y usted no puede ascender socialmente, usted no puede subir, evidentemente tampoco puede bajar. ¿Cachai? Esta sociedad estamental que tenía que ver con la sangre, es decir, si, ya lo dije, si su papá era campesino,
iba a ser campesino toda la vida. Si era noble, suerte la tuya, iba a ser noble. Eso se termina. Y hacia el siglo XIX comenzamos a hablar de una sociedad de clases, sobre todo después de la Revolución Industrial, donde ahora sí se puede ascender socialmente, teóricamente hablando. Tercero, se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo con esto, no confundir con los derechos humanos. Los derechos humanos son después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45. Esta Declaración de los Derechos del Hombre es después de la Revolución Francesa y plantea que todos somos iguales ante la ley, que ya no somos súbditos, que podemos elegir a nuestros representantes, etc. Cuarto, el concepto de sistema republicano. Esto es una idea que viene de la época de los romanos, de la antigüedad, y que plantea que el sistema republicano habla de la separación de los poderes del Estado. Poder legislativo, ejecutivo y judicial están separados. En la época de las monarquías absolutas, esos tres poderes estaban juntos y los tenía el rey. Entonces, si el rey decía, vamos a hacer una ley para matar a todos los que se llamen, no sé, Diego, todos los Diegos morían, porque el rey imponía la fuerza y él hacía, había que hacerle caso al rey. En la actualidad, los poderes del Estado están separados. Por lo tanto, por más que el presidente, hoy día en la actualidad que es Boric, por más que el presidente Boric quiera meter preso a alguien, no puede hacerlo, porque de eso se encarga el sistema judicial. ¿Bien? Por más que el presidente quiera hacer una ley, si bien es cierto, hay algunas ocasiones donde los presidentes pueden hacer leyes, tiene que verse sometido al poder legislativo, al Congreso. En la época de la monarquía, no, el rey hacía lo que quería. Después de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, se plantea este sistema republicano, la separación de los poderes del Estado, la res pública, que se opone al regnum, al reinado. Finalmente, quinto, el constitucionalismo, que tal como dice su palabra, tiene que ver con la creación de una constitución. Disculpen. Las constituciones son elementos centrales de un país. En las constituciones aparecen los derechos y los deberes de las personas. Cuánto dura el presidente en el poder, qué poderes tiene, qué puede hacer un presidente, qué puede hacer un senador, un diputado, un juez, etcétera. Las constituciones son fundamentales y las constituciones limitan el poder de las autoridades. Ojo con ese concepto. Limitan el poder. Es decir, que no tenga todo el poder que se le ocurra, sino que su poder tiene límites. En la monarquía absoluta, el poder del rey no tenía límites, porque no habían constituciones. Cuando se crean las constituciones, que son un librito, ya sabremos nosotros con todo lo que está pasando en Chile hoy día, se crea un librito, que es la constitución, y ahí están los márgenes del poder. Y le dicen, oiga, presidente, usted dura 4 años nomás en el poder, pues, no puede estar 5 años. Oye, pero si lo he hecho tan bien, ¿por qué no me puedo quedar un año más? No, porque la constitución dice 4 años. La constitución de ahora, ¿cachai? La que tenemos hasta hoy día. Eh, Oye, pero si yo lo he hecho maravilloso, soy el mejor presidente que ha tenido este país. Presidente, la constitución dice 4 años, nada más. Váyase, hay elección. ¿Ok? Entonces, la constitución es el marco legal y por eso es tan relevante. Entonces, chiquillos, chiquillas y chiquilles, más que aprenderse estas cosas de memoria, estas que estamos hablando acá, que de hecho no es contenido de la PAES, esto que está aquí, estos cuadros, sí son relevantes, porque los vamos a volver a nombrar en las clases que siguen, en las presentaciones que les voy a mostrar después. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XIX? 1800, qué pasa en Europa, qué pasa en América, etcétera. Bien, por eso es tan relevante que manejen esto. Entonces, más que aprenderse de memoria, entiendan, analicen, comprendan esto. Soberanía popular, fin de la sociedad estamental, derechos, declaración de los derechos del hombre, sistema republicano y constitucionalismo que reitero vamos a volver a nombrar más adelante. A Profesor, partir, sí, escucho, ¿qué era el fin de la sociedad estamental? en el fondo cuando había una, esto, mira, esto, sacaba esto, sacaba esto que tú ya no podías subir, que tu estamento social venía desde tu nacimiento, de tu sangre. Y si tu papá era campesino, tú ibas a ser campesino. Aunque fuera el mejor, el más inteligente, el más capo, el más clever, el mejor del mundo, ibas a ser campesino porque así era el sistema. Caso contrario, si tú eras hijo del rey y eras el vagoneta más grande de la historia, no tenías idea de nada, con suerte sabías leer y escribir,
no importa, iba a ser rey igual, porque así era el sistema. Con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, eso termina y se acaba la sociedad estamental. Y ahora hay una sociedad de clases, en donde teóricamente tú podrías subir, teóricamente. Eso ya es más discutible, pero... ¿Y qué te hace subir o bajar? El dinero. Si tú tienes más dinero, puedes subir. Si tú tienes menos dinero, baja socialmente. ¿Bien? Fíjense en lo siguiente. Hemos hablado de ilustración, hemos hablado de independencia de Estados Unidos, hemos hablado de Revolución Francesa. ¿Cómo diablos nos afecta a nosotros? ¿Cómo diablos le afecta a Chile? Y es bastante sencillo, con la independencia. Piensen ustedes, la independencia de Estados Unidos en 1776. Perdón por los números. La Revolución Francesa, 1789. O sea, es súper cerca de lo que pasa en América y en Chile. La primera junta de gobierno en Chile en 1810. O sea, han pasado 11 años de la Revolución Francesa, 96, 6 y 34 años de la independencia de Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay una relación. Y la ilustración, que era del siglo XVIII, porque no es solo un año, es decir, durante todo 1700 estaba la ilustración, esta idea ilustrada. O sea, todas estas cosas van de la mano. Recuerden, estas clases, PAES, cero. Pero hay que entender esto para entender el siglo XIX. Y cuando hablamos de independencia de Chile, hay un elemento que es clave. Hay un elemento que es clave. Porque la independencia de América y de Chile particularmente es multicausal, es decir, tiene múltiples causas. Estos son contenidos de octavo básico, por si acaso. Sexto y octavo. Quinto y octavo. Y en América están pasando muchas cosas. En América están pasando muchas cosas. Voy a volver a esta diapositiva. Dejen adelantarme un poco y después vuelvo. Dijimos que había múltiples causas. ¿Y cuáles son las causas de la independencia de América y de Chile, por supuesto? Esas que están ahí. Factores externos y factores internos. Externos es lo que pasa afuera. Y fundamentalmente, ya hablamos de estas cosas. Ah, profe, entonces tiene relación con lo que ya hablamos. Sí, pues, a eso vamos. Dejen de estudiar historia con cosas de memoria. Porque si estudian solo de memoria, se les van a olvidar las cosas. Si ustedes llegan a analizar, a comprender, se les va a hacer mucho más sencillo. Fíjense, ya tenemos acá, esto ya lo hablamos. O sea, estos tres factores que pasan fuera, son externos, tienen que ver con Chile, con América y con Chile. La idea ilustrada, que critican al rey, la independencia de Estados Unidos, porque los criollos en América y en Chile, la gente de élite, pero que tenía plata, pero no tenía poder político, empieza a decir, oye, ¿por qué no hacemos eso nosotros acá? ¿Por qué no nos independizamos? No todos, por supuesto. Hay otros que defienden el rey así a ultranza. Lo mismo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa causa un impacto en Chile porque recuerden que el rey Luis XVI le cortan la cabeza en la guillotina. A él y a su señora, María Antonieta. Entonces, afuera comienzan a pasar múltiples cosas y ustedes, si ya entendieron las clases que ya vimos, o sea, la clase pasada, esto está listo. Check, check, check. Maravilloso. ¿Y qué pasa en Chile, po? ¿Qué pasa adentro? Miren, lo primero, que empiezan a llegar obras ilustradas, libros. Los libros de los ilustrados de Voltaire, de Rousseau, empiezan a llegar por contrabando, mercado negro, por abajo, así, y de manera ilegal. Empiezan a llegar a Chile. Y los intelectuales, los criollos que saben leer, que son una minoría de este porte, dicen, oye, pero ¿por qué no podemos hacer eso nosotros? Me parece correcto lo que dicen los ilustrados. Segundo, los criollos, esta palabra siempre los confunde a los alumnos y alumnas, los criollos son hijos de europeos nacidos en América. Y solo por el hecho de nacer en América te quitaba todos los privilegios políticos. Teníais plata, teníais buen pasar social, te iba bien en la vida, eres famoso, pero no podías optar a cargos políticos. Los cargos políticos importantes solo eran para españoles. Entonces los criollos sienten y dicen, oye, pero ¿por qué traen un español a ser gobernador si nosotros conocemos mejor Chile?
y de repente podía entrar al gobernador más horrible de la vida, que no sabía nada. Entonces los criollos comienzan a estar enojados. Dicen, oye, nosotros queremos más oportunidades. Tercero, además, España tenía lo que se llama monopolio comercial. ¿Y qué significa el monopolio comercial? Que solo podíamos comerciar con España. Y eso evidentemente perjudicaba el comercio en Chile, po. O sea, estos factores hacen que la gente tenga un descontento frente a España. Y además, en el año 1767 se expulsa a una orden religiosa muy importante que eran los jesuitas. Las órdenes religiosas son distintas formas de ver la religión, el cristianismo. Uno de ellos son los jesuitas. Están los de Sagrados Corazones, están los dominicos, están los franciscanos, son órdenes religiosas. Y expulsan a los jesuitas a los españoles porque se están dando cuenta que tienen mucho poder, sobre todo económico. Y eran tan famosos los jesuitas, en Chile y en América en general, que eso causa un gran descontento. ¿Cómo va a terminar esto? Esto es una bola de nieve, chiquillos, chiquillas. Empieza a crecer. No es que un día alguien se levantó y dijo, oye, ¿por qué no somos independientes? Ah, ya, seamos independientes, chao España. Sino que fue un sinnúmero de cosas que comienza una bola de nieve y a ser más grande cada vez. Pero el factor desencadenante es acá. ¿Cómo se gatilla esto? La invasión de Napoleón a España. Y acá vuelvo a esta parte, que es maravillosa, me encanta. Y les voy a mostrar, en un solo segundo. Quiero mostrarles algo. Voy al tiro, un poco de paciencia. Ya voy, ya voy, ya voy. Va, un solo segundo que me había faltado agregar un mapa que va a permitir entender mejor lo que les voy a comentar ahora. Ya, mantener, y aquí copio de nuevo, select. Mire, ese mapa, el que me faltaba, que ahora agregué. Ese mapa es Europa en esta época, en el 1700. ¿Por qué les pongo el mapa? Porque para explicar lo de la independencia y el factor gatillante. Acá está Francia, Italia la bota, ¿cierto? Acá está España, Portugal, acá está arriba Gran Bretaña, Rusia, Polonia, el Imperio Turco Otomano, etcétera, etcétera. Pero esto no interesa. En Francia, después de la Revolución, estaba Napoleón. Y Napoleón, acá está Francia, aquí, eh, Napoleón derrota a muchos países europeos en guerra. El problema es cuando se mete en Rusia, pero eso es otra cosa. Ahí ya empieza a irle mal a Napoleón. Y, y Napoleón le gana a todos los países europeos. ¿A quién no le puede ganar? Es a Gran Bretaña, que está acá arriba. Entonces, como no le puede ganar a Gran Bretaña porque es una isla y es muy difícil invadir una isla, Francia dice, ya, la única manera de ganar a los británicos es haciendo un bloqueo comercial. ¿Qué significa eso? Nadie podía comerciar con Gran Bretaña. Nadie. No podían comerciar con los europeos con Gran Bretaña. Orden de Napoleón. Todos hacemos caso. Excepto un país que está acá, que es Portugal. Estoy señalándolo aquí con la X. Aquí está Portugal. Y Portugal dijo, no, no voy a hacer caso, yo voy a seguir comerciando con Gran Bretaña. Voy a seguir haciendo negocios con Gran Bretaña. Evidentemente eso causó la molestia de don Napoleón. Y él dijo, ah, perfecto, no me quería hacer caso, te voy a invadir. Entonces los franceses iban a invadir Portugal. Pero para invadir Portugal tenían que pasar por España, por acá, ¿cierto? Estoy haciendo la flecha acá con rojo. Entonces, y aquí está el cagüín que me encanta. Entonces, los franceses le dijeron a los españoles, miren españoles, nosotros vamos a Portugal, no queremos quedarnos acá, nos permiten entrar a su territorio con el ejército, nos vamos al tiro, si vamos a Portugal. Y el rey de España dice, bueno, que si van a pasar y no van a volver, no es problema, pasen. Entra el ejército francés a España
y cuando están adentro deciden quedarse en España, que es un poco lo que está ahí. En 1808 Francia invadió por España y Napoleón toma prisionero al rey de España. Este caballero que está acá, este es Napoleón, y acá está el rey de España, Fernando VII. Y acá comienza el desarrollo de la independencia. ¿Por qué? Porque según la teoría del derecho divino, en ausencia del rey, el poder volvía al pueblo. Los españoles no reconocían al nuevo rey que tenían. Napoleón puso a su hermano como rey de España, a José Bonaparte. Eh, y los españoles no lo reconocían como rey. Como no lo reconocían como rey, significa que no era rey para ellos, para los españoles. Los, perdón, los españoles comenzaron a hacer juntas de gobierno. Y acá venimos nosotros. Como en España empezaron a hacer juntas de gobierno, en América empezaron a hacer lo mismo. Y el 18 de septiembre de 1810 en Chile se hace la primera junta de gobierno porque las personas querían organizar el poder mientras el rey no estaba. Y ahí empieza el desarrollo de la independencia en Chile. Por elementos que son muy grandes, que son de mucho tiempo, por factores que vienen desde hace del siglo pasado, hasta un factor desencadenante que es que está preso el rey de España. A partir de eso, y ojo, aquí no se compliquen con esto, yo solo les quiero mostrar las etapas nomás. Se divide en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva. Cada una tiene sus diferentes hitos, hasta que llegamos al final, firma del Acta de Independencia, 12 de febrero del 18, paréntesis, es el día que deberíamos celebrar nuestra independencia, y no el 18 de septiembre, porque aquí es cuando Chile se hace independiente, el 12 de febrero del 18. Después de guerras con los españoles y realistas, Chile obtiene la independencia y queda Bernardo Higgins, que está ahí en el cuadro, queda como líder del país. En general, O'Higgins comienza a tener una mala relación con muchas personas en Chile, y eso termina por afectarlo y decide renunciar. En 1823 O'Higgins renuncia al poder. ¿Por qué voy rápido con esto? Porque reitero, esto nos va a servir para lo que viene. No nos sirve en sí para la paz. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Quiero que tengan claro. Nosotros estamos trabajando con conceptos que vienen desde hace mucho tiempo. Voy a dejar de compartir para mirarlo y partir con lo otro. Eh, Estamos trabajando con conceptos que vienen desde antes, con procesos que vienen desde antes, pero que están relacionados con lo que va a pasar ahora. Entonces, ilustración, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, independencia de Chile, va a estar directamente ligado a lo que vamos a revisar a partir del día de hoy. Y aquí sí, ya es contenido de la PAES. ¿Sí? Si hay dudas, por favor, háganlas. Entonces, y esto es ya PAES. Esto que está acá. El pensamiento liberal y la cultura burguesa. Ese es los primeros conceptos y contenidos que vamos a trabajar. Eh, y estas son las ideas previas. Si se fijan, yo siempre que parto estas clases, en general pongo la primera carilla de ideas previas. ¿Y qué es lo que tenéis que saber hasta ahora? Para enfrentarse a lo que viene. ¿Qué es lo que hay que manejar? Para poder tener claro esto. ¿Qué es lo que tienen que saber? Y son las cosas que están ahí, po. Y es lo mismo que ya revisamos, po, en la clase de repaso. ¿Y cuáles cosas son? Primero los procesos del siglo XVIII. Déjenme buscar el lápiz. Acá está. Los procesos del siglo XVIII. ¿Cuáles son? Los que ya vimos, po. Ilustración, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, independencia de América. Segundo, todos estos procesos del siglo XVIII iban a partir de una doctrina política que se llama liberalismo, que es esta que está acá. Una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y menos poder para el Estado. Libertades para las personas, libertad para el individuo, en lo político, en lo económico, en lo social. Y además,
el concepto de un sistema republicano. República, separación de los poderes del Estado. Acá, fíjense. Separación de los poderes del Estado, elección de autoridades, cuando hablábamos de soberanía popular, vida regulada por las leyes, que existan leyes, pues, las constituciones, para limitar el poder de las autoridades. Si bien es cierto, por ejemplo, en Chile, en un sistema presidencialista, donde el presidente tiene mucho poder, en alguna ocasión, en alguna clase hablaremos más específico de eso, el presidente no está sobre la ley, y los presidentes, si cometen delitos, deben ser juzgados, al igual como los diputados, los senadores, los jueces, qué sé yo. Nadie está por sobre la ley. Profe, eso es discutible, sí, está bien, puede ser discutible. Pero teóricamente nadie está sobre la ley y todos somos iguales ante la ley. Que eso tenga matices, puede ser. Pero teóricamente todos somos iguales ante la ley. Entonces, vamos a trabajar con ideas liberales, vamos a trabajar con cómo se expanden estas ideas liberales, cuáles son los principios republicanos. Y ahora ya estamos hablando del siglo XIX. Esto es muy importante. Ya estamos hablando de 1800 en adelante. Aquí con mis dibujos horribles, pero se entiende. Estamos hablando de 1800 en adelante, siglo XIX. Y acá, fíjense que vamos a hablar principalmente de conceptos, más que de cosas históricas per se, así como te aprenden esas fechas. Estamos hablando de conceptos. Y durante esta época, gran parte de los países de Europa van a tener ideales liberales elementales, básicos, como los que aparecen acá. Primero, soberanía popular. Y ya dijimos, el poder lo tiene el pueblo, que elige a las autoridades, fundamentalmente. Power to the people. Poder lo tiene el pueblo, soberanía popular. Y puede elegir a quien quiera. Y los demás tienen que respetar esa elección. O sea, uno puede estar en contra de quién se lo electo, pero ya lo eligieron. Segundo, la separación de los poderes del Estado. Los tres poderes del Estado están separados: legislativo, ejecutivo, judicial. Y son independientes. Eso para permitir que hayan controles sobre los poderes del Estado y hayan equilibrio sobre esos poderes. Que ninguno sea más importante que otro, como ocurre en Chile, por ejemplo. Y finalmente, igualdad ante la ley y constitución. Los países van a tener constituciones, y en esto aparecen los derechos y los deberes. Este límite que habíamos dicho. Se limita el poder de la autoridad en base a las constituciones. Por eso son tan importantes las constituciones. Por eso son tan relevantes. Porque, reitero, limitan el poder de las autoridades. No pueden hacer lo que quieran. Porque hay un libro que dice no, pues, el presidente no puede hacer eso. Y eso hace que hacia fines del 19, es decir, hacia fines de 1800, primero, los estados que eran monarquías monarquías constitucionales. Uy, hola. ¿Sí? ¿Alguien va a decir? Profe, ¿se puede volver un poco que no alcanza a copiar? Ok, sí, no hay problema. De todas maneras, yo después les puedo mandar esto. No hay drama con eso. ¿Yo? Profesor, ¿cuál era el título de la unidad 1? El pensamiento liberal y la cultura burguesa. Ahí. Entonces, mientras terminan esta parte, piensen que hacia fines del 19 los países que tenían monarquías constitucionales. El sábado pasado, no sé si se dieron cuenta, vieron la noticia, no sé, coronaron a los reyes de Inglaterra, ¿cierto? Carlos y Camila Parker Bowles. Inglaterra es una monarquía, pero constitucional y parlamentaria. En Inglaterra hay un parlamento. Entonces no hay una monarquía en donde Carlos tiene el poder absoluto. Es más, es bien poco el poder que tienen los reyes. Lo mismo en España. O sea, hay monarquías, pero esas monarquías tienen límites. Entonces, la mayoría de los estados europeos, hacia fines del 19, ya eran monarquías constitucionales. Es decir, tenían constituciones o parlamentos. Francia y Suiza ya eran repúblicas. Es decir, no habían monarquía, no habían rey. Separación de los poderes del Estado, soberanía popular, igualdad ante la ley. O sea, se están transformando en los estados que nosotros conocemos como estados modernos. Y estos sistemas republicanos también existieron, o como dice ahí, proliferaron, se expandieron en América. Y Chile es una república.
Cuando Chile se independiza de España, se transforma en una república y establece los mismos conceptos: soberanía popular, independencia de los poderes del Estado, separación de los poderes del Estado. Profe, ¿puede Evidentemente, poner la primera diapositiva para sacarle una foto? esa. Pero como te digo, les No, puedo mandar esto después, no se preocupen. Si quieren, quédense con lo central. Entonces, hacia fines del siglo XIX, ya las monarquías absolutas no existían. Eso es la clave. La monarquía absoluta ya no estaba. Eso es lo que nos interesa. Había monarquías constitucionales, había sistemas republicanos. Y al día de hoy ya no existen las monarquías absolutas, a excepción de algunos territorios del Medio Oriente, Arabia Saudita y qué sé yo, Irán, que son monarquías, no se llaman rey, pero sí hay un poder que es absoluto y que no existe libertad de la población. Es como estar en el siglo XVII, ¿cachai? ¿A qué Pero se en el refiere mundo, con, disculpa, a ¿sí? estas últimas también proliferaron en América? Las repúblicas, Ya. las repúblicas también proliferaron en América, como en Chile, Argentina. Eh, no me acuerdo qué le estaba diciendo. Que había, bueno, no sé, perdí la idea. Pero en el fondo, en la actualidad, monarquía absoluta en el mundo occidental no hay, son sistemas republicanos. Y aunque tengan reyes, como Inglaterra, como España, que todavía tienen reyes, hay un sistema político detrás, que hay elecciones, hay separación de los poderes, y los reyes tienen poder fundamentalmente diplomático, po, ¿cachai? Carlos ahora va a ser como un rey que se pasea por los lugares y qué sé yo, pero en verdad poder no tiene. A los británicos les encanta la monarquía, ¿no? Se dieron cuenta la gente que fue a ver esa cuestión. Entonces, no, entonces, ¿cómo se expresa el liberalismo? Es lo que aparece acá. Si bien es cierto, algunos de los elementos ya lo nombramos, vamos a analizar cada uno de estos cuadros que ahí aparecen. Recuerden, liberalismo son ideas liberales, ¿ya? Y temporalmente estamos hablando del siglo XIX, de 1800. Entonces, ¿cómo se manifiestan estas ideas liberales? ¿Cómo se concretizan? ¿Cómo se hacen carne? ¿Cómo se manifiestan estas ideas liberales en estos 5 conceptos que están acá? Vamos a trabajar cada uno. Parlamentarismo, constitucionalismo, que ya lo vimos, reconocimiento de derechos individuales, abolicionismo y liberalismo económico. Esos 5 conceptos, esos 5 cuadros que ahí aparecen, son eh, cómo se expresan las ideas liberales. ¿Dónde? En Europa, principalmente. ¿Cuándo? En 1800. ¿Y por qué se expresan? Porque ya pasó la Revolución Francesa, la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, ya no habían reyes, y los reyes que habían tenían poco poder, aunque después en otras clases vamos a ver que algunos reyes van a querer volver a tomar el poder. Solo, solo un spoiler. Entonces vamos a trabajar cada uno de estos conceptos. El primero, parlamentarismo. En el siglo XVII, recién en 1600, los británicos, la monarquía británica, se transforma en una monarquía parlamentaria. Cita un parlamento, un congreso. Y en Chile, en el congreso están los diputados y los senadores. En Gran Bretaña lo mismo, y son los lords y los comunes. Los lords son como los senadores, los comunes son los diputados. Sí, Enrique, sí puedo. Me dice si puedo volver al anterior. No, no puedo. Ahí sí. Entonces, en Gran Bretaña, los británicos van a establecer límites a su monarquía. Y ese límite de la monarquía son los parlamentarios. Son los parlamentarios. Y esos parlamentarios van a, van a limitar el poder del rey. No hay de qué, Cristóbal. Entonces, bueno, acá. Ahí. Este parlamentarismo significa que hay un parlamento, un congreso,
El Congreso limita el poder del rey. En Inglaterra no había una monarquía absoluta como si en Francia. Eso hizo que al rey de Inglaterra no le cortara la cabeza. No así no así en Francia, que con la revolución el rey terminó sin nada del cuello para arriba. Su señora tampoco, María Antonieta. Y muchos nobles tampoco, sin cabeza. Los británicos fueron más hábiles desde antes. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a tener? Se divide el poder del Estado, existe soberanía popular. La gente en Gran Bretaña, hasta el día de hoy, es un sistema parlamentario. ¿Qué significa eso? Que es el parlamento el que tiene más poder. Y el parlamento, una vez que son electos, eligen a quién va a ser el primer ministro, quién va a ser el líder del país. Eso ocurre también, por ejemplo, en Alemania, hasta el día de hoy, con regímenes parlamentarios. Distinto el caso de Chile. Chile es un régimen presidencialista, donde el presidente tiene más poder que el Congreso. Aunque durante la historia nuestra vivimos algunas etapas que quisimos ser parlamentarios. Duró poco tiempo, eso sí, el parlamentarismo en Chile. Entonces, lo primero, parlamentarismo. El segundo, constitucionalismo. Es lo que aparece en las constituciones. Y ya en una palabra que he repetido hasta el cansancio hoy día, limita la autoridad. Limita el poder de los líderes. Eso hace una constitución. Por eso son tan relevantes. En esta constitución están las leyes que defienden los derechos y los deberes de las personas. Entonces, si usted abre la Constitución de Chile, yo no sé si la han visto alguna vez, es muy fácil de buscar, busca la Constitución de Chile, aparecen los elementos básicos del país. Cómo se divide Chile, quién manda en Chile, cuánto dura en el poder, qué es lo que puede hacer, quiénes son chilenos, quiénes no son chilenos, etc. Sale todo ahí, la Constitución. Por eso son tan relevantes. Por eso son fundamentales las constituciones. Reitero, limita el poder de la autoridad, están las leyes que defienden los derechos y los deberes de las personas. Y tiene una serie de características en las constituciones. Eso es lo que está ahí. Lo de la actividad no se preocupen, que esto es lo que yo les muestro a mis alumnos. En el fondo, esto es lo que se hace en primero medio. ¿Qué aparece en una constitución? Por ejemplo, organiza la estructura del Estado. Si un Estado va a ser federal o un Estado va a ser unitario. Chile es un Estado unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que del norte hasta el extremo sur son las mismas leyes, la misma autoridad. Los sistemas federales es un sistema cuando el país se divide en provincias, en estados, en regiones, y cada región tiene semi-autonomía y puede tomar decisiones propias. El caso más ejemplificado, Estados Unidos. Estados Unidos es un estado federal. ¿Qué significa eso? Si ustedes han visto películas, por ejemplo, de Estados Unidos, la policía está de distinto color. Hay policía que es café, otros son azul, otros son verdes. Porque es policía por estado, po. Cada estado tiene su policía. En Chile no, po. En Chile la policía es carabinero de Arica a Tierra del Fuego. Las leyes, otra cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que son más conservadores que permiten la pena de muerte, como Texas. En cambio, hay estados liberales que no permiten la pena de muerte. En Chile no, po. En Chile, de Arica a Tierra del Fuego son las mismas leyes. En Estados Unidos hay estados liberales que, por ejemplo, permiten el consumo de drogas de manera recreativa. Usted puede ir a comprar marihuana en una farmacia. Eso en un estado conservador es imposible. Entonces, hay distintas leyes. Si bien es cierto, tenéis que responder a la ley federal, pero cada estado se puede manejar de manera autónoma. En Chile eso no ocurre. Y lo que pasa en la región de Valparaíso es lo mismo, las mismas leyes que en la región del Biobío. Todos tenemos las mismas leyes. ¿Dónde sale eso? En la Constitución. Y Chile es un estado unitario. Otro ejemplo de países federales, Argentina, México, etcétera. ¿Qué más Profesor, dice la Constitución? ¿Sí?
En un estado federal no hay como una máxima autoridad que regule Hay una, le- hay una ley federal. Por ejemplo, el FBI es la Policía Federal. Y hay leyes federales que todos tienen que respetar, como leyes de impuestos, leyes de seguridad, de defensa, etcétera. Pero las demás leyes son por Estado. ya. Chile no. Chile, todas las leyes para todo igual. ¿Qué más aparece en esta parte? ¿Quiénes administran el poder? ¿Quiénes administran el Estado? ¿Y cómo se eligen? Acá sale el presidente, los diputados, los senadores, etcétera. Segundo, define la organización política. Fija el sistema político, sistema republicano, sistema, no sé, una democracia republicana. Delimita los poderes del Estado, como aparece, ya, el poder ejecutivo es el presidente y los ministros. Ellos hacen tales cosas. ¿Qué cosas no pueden hacer? No sé, algo así. Recuerden, limita el poder limita el poder. No tenemos reyes. División de los poderes. Y tercero, algo que es muy relevante, establece los derechos y los deberes de las personas, la garantía de los ciudadanos y los mecanismos de participación. Por ejemplo, que cada cierto tiempo van a haber elecciones. ¿Cuáles son los derechos que ustedes tienen? ¿Cuáles son los deberes que ustedes tienen? ¿Cómo pueden participar en la política? Por ejemplo, ustedes al cumplir 18 años se transforman en ciudadanos. Y si son chilenos y no han sido condenados a pena aflictiva, es decir, que están 3 años y un día en la cárcel, ustedes tienen el derecho de votar. Eso se establece en la Constitución. Se establece quiénes son chilenos, quiénes son nacionales, quiénes tienen la nacionalidad chilena y quiénes tienen la ciudadanía chilena. Son dos elementos que van de la mano, pero son distintos. Entonces las constituciones son muy relevantes, porque aparecen todos estos elementos. Tercero, o sí, tercero, se reconocen los derechos individuales. Sí, se reconocen los derechos individuales, es decir, los derechos que cada uno como persona tenemos. Recuerden, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos en el siglo XIX, 1800, ya pasaron la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la Ilustración, la independencia de América, y se comienzan a entender que hay derechos que son individuales que nadie te los puede quitar. Son inalienables. Desde el siglo XVIII, los ilustrados, los filósofos ilustrados, la ilustración, postulan que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos. Esto aparece declarado en la independencia de Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, lo que pasa en Francia. Y el primero de estos derechos, el que después vienen todos los demás, el primero es este que está acá, la libertad individual. Nosotros como individuos somos libres. Ya no tenemos que ser mandados por un monarca. Podemos tomar las decisiones de manera individual. Ya no le vamos a hacer caso a alguien que nos dice que hay que hacer caso porque yo soy el rey, sino que hay libertad individual. Y esta libertad individual plantea otros derechos, como que de acá salen otros derechos. ¿Y qué es lo que vamos a revisar ahora? Esos 5 que están ahí. Libertad de pensamiento, de reunión, libertad de expresión y prensa, libertad religiosa y derecho a la propiedad privada. Y lo más probable es que ustedes hayan escuchado este tipo de libertades. ¿Y qué van a significar? Por ejemplo, libertad de pensamiento. Ustedes pueden pensar lo que se les ocurra sin que alguien les diga o los obliguen a creer en algo. Esta libertad de pensamiento va de la mano con la libertad religiosa. Aquí yo no me voy a meter en asuntos privados de la religión de cada uno, pero ustedes pueden elegir la religión que ustedes quieran.
nadie debería obligarlos a que ustedes tomaran la decisión de seguir un dogma o una fe. Y eso no es obvio, ojo. Nosotros cuando avancemos en historia de Chile vamos a ver que en 1833 la Constitución planteaba que la única religión del Estado era la católica apostólica romana. Y que si usted era de otra religión, sus cultos tenía que hacerlo en privado, en la casa, para callado. Entonces, la libertad religiosa va de la mano de la libertad de pensamiento. Usted puede creer, puede tener la religión que a usted le plazca, que a usted se le ocurra, y nadie le puede obligar a tener otra religión. Eso es muy importante. Otra cosa, libertad de reunión. Usted, estas cosas pueden parecer obvias, chiquillos, chiquillas, pero hay periodos de la historia del mundo y en la historia de Chile en donde estos derechos, estas libertades, se limitaron. Libertad de reunión es que usted se puede juntar con quien quiera a la hora que quiera. Probablemente usted tiene que pedirle permiso a sus papás, no lo sé. No me quiero meter en esos temas privados. Pero usted se junta con quien quiera a la hora que quiera. No tiene que preguntarle a nadie. Profe, eso es obvio. No, no es obvio. En épocas más con menores libertades de este país, no había libertad de reunión. Y si tú estabas ahí en la calle y se empezaban a juntar gente, 5 o 10 personas, llegaba la fuerza pública y dividía esa junta de personas. Porque planteaban que tú podías estar juntándote para protestar. Entonces, en la actualidad, desde el siglo XIX, se defiende la libertad de reunión. Tercero, la libertad de expresión y de prensa. Usted puede expresar lo que a usted se le dé la gana, siempre y cuando evidentemente no afectes a otra persona. Es muy importante porque a veces nos quedamos solo con la idea de que podemos decir lo que queramos y que eso no tiene consecuencias. Usted puede expresar lo que usted sienta y no pueden perseguirlo por lo que usted expresa. Lo mismo ocurre con la prensa, los diarios, la televisión, la radio, qué sé yo. Pueden expresar lo que a ellos se les ocurra y no pueden censurarte. No puede venir alguien y decir, no sé, un rey, por ejemplo, que diga, oye, no escribáis cosas malas del rey. Se puede eso, que es libertad de prensa. Y en Chile en la actualidad hay libertad de prensa. Y finalmente, derecho a la propiedad privada, que usted puede tener lo que se le ocurra. Si tú puedes comprar, acceder a un producto determinado, desde un estuche, un computador, un teléfono, lo que a usted se le ocurra, y nadie te lo puede quitar. Esa es la propiedad privada. La casa. Por eso cuando alguien, espero que nunca le haya pasado, pero por eso cuando te roban en una casa, te roban tu casa o te roban algo en la calle, eso es un delito de la propiedad privada, pues, ¿cachai? Porque tu propiedad ya no es tuya. Profesor, ¿Sí? ¿hay algún país en la actualidad que no tenga derecho a la propiedad privada? ¿Cuándo ocurre eso? En los regímenes que son comunistas o estatistas. Entonces, en esos regímenes, el sistema dice, no, pues no hay propiedad privada. Y tú no tienes ese teléfono es del Estado y el Estado te lo pasó, pero es del Estado. Tu casa, tu auto, es del Estado. Son economías planificadas. Eh, Podríamos poner el caso, no sé, de Corea del Norte, ponte tú, ¿cachai? En la actualidad. Y en la historia han habido mucho más ejemplos, bueno, la Unión Soviética, eh, Cuba, en donde la propiedad privada está súper limitada. Está súper limitada. Esto es el tercero, sí. Cuarto, el tema del abolicionismo. Recuerden, voy a retroceder un poco para sumergirlo y volver a que nos reencontremos de qué estamos hablando. Estamos hablando de esto. ¿Cómo se expresa el liberalismo? ¿Cómo se lleva a la práctica las ideas liberales, ideas de libertad? Entonces dijimos parlamentarismo, constitucionalismo, derechos individuales. Y la letra D, abolicionismo. Recuerden que estamos hablando del siglo XIX, donde era muy común la imagen que está a la derecha, de dibujo. Tema de la esclavitud. En Estados Unidos la esclavitud se acaba recién en esta época, siglo XIX. Era obvio que había gente inferior. Ojo, estoy hablando como pensaban los europeos de la época, ¿eh? No me funen. Estoy hablando como pensaban los europeos. Los negros son inferiores, ¿cachai? Y por eso tú puedes esclavizarlos.
Ese es el concepto, esa es la idea. Entonces, hubo países que se enriquecieron en base a la esclavitud. Número uno, Estados Unidos, po, obvio, po. Estados Unidos se enriquece en base a tener esclavos. Gente que la traía de África, que las subían en barcos, que las cazaban en África, las subían en barcos, y si milagrosamente, o no sé si decir milagrosamente, alcanzaban, no morían en el viaje, llegaban a Estados Unidos y eran vendidos como comprarte una ropa, ¿cachai? Comprarte un pantalón. Y vendían hombres, mujeres, niños. Pero la vuelta, el movimiento contrario, es el abolicionismo. Es decir, movimientos que eran contrarios a la esclavitud. Estamos hablando de libertades individuales, de cómo se expresa el liberalismo. Y uno de ellos es el abolicionismo. Hubo países como España, Portugal, Francia, Inglaterra, Países Bajos y evidentemente Estados Unidos, utilizan esclavos para su crecimiento económico. Si ustedes lo piensan económicamente hablando, los esclavos es el negocio perfecto. Porque compráis gente y lo único que necesitáis es que no se mueran. Si no les pagáis, pues son esclavos. Aquí no estoy hablando de moral, por favor. Estamos hablando en el pensamiento del siglo XIX. Los esclavos es el negocio maravilloso. Y en eso se enriquecieron las potencias mundiales, pues. Las potencias mundiales se enriquecen en base a la industria de los esclavos. En Chile no había muchos esclavos, éramos una potencia, éramos un país pobre. Los esclavos eran caros y Chile era un país poco dado a tener mucha riqueza. Entonces, letra D, abolicionismo. Y finalmente, liberalismo económico. El liberalismo económico también se conoce como el capitalismo. Dame un segundo. Sí, eso era la última. El liberalismo económico surge en Gran Bretaña. Voy a sacar el lápiz. Oh, acá. Surge en Gran Bretaña. Su ideólogo es Adam Smith. Y él plantea una serie de elementos que tienen que ver con la libertad económica. ¿Por qué surge en Gran Bretaña? Principalmente porque Gran Bretaña es donde aparece la revolución industrial, que veremos más adelante. Y la ideología que sustenta la revolución industrial es el liberalismo económico, o llamado capitalismo, y que plantea al menos 5 elementos. Primero, la búsqueda del máximo beneficio personal. Recuerden que estamos hablando de libertades individuales. Y el liberalismo económico, como leitmotiv, como número uno, como idea fuerza, es la búsqueda del máximo beneficio personal. Ustedes van a hacer negocios buscando su beneficio personal. No están pensando en hacer rico al Estado, o hacer rica a su comuna, o que toda su comunidad viva bien. Usted está pensando en que buscas el máximo beneficio personal, el de ustedes, individual. Entonces, si usted quiere vender paraguas en verano, es cosa suya. Nadie puede intervenir en esa decisión. Y aquí va el segundo, el Estado no debe intervenir. Como hay liberalismo económico, el Estado no puede decirte, no, no vendáis paraguas, vende, no sé, sombrero. Esto es lo contrario a lo que ocurre en las economías planificadas, estatizadas, estatistas, economías comunistas, por ejemplo. En la Unión Soviética, el Estado sí intervenía y el Estado tomaba las decisiones económicas. Y no podían, no había libertad económica. Las personas no podían generar negocios, porque los negocios eran del Estado, no había propiedad privada, ¿cachai? Era muy limitada. Entonces, en el liberalismo económico o el sistema capitalista, el Estado no tiene que intervenir, se pueden acumular capitales, es decir, riqueza, puede ser dinero, pueden ser máquinas, etcétera, y existe competencia, libre competencia. Entonces, si usted, no sé, típico que cerca del barrio donde ustedes viven hay un negocio de barrio que es la señora que vende el pan, que vende las cosas para el pan y que vende bebidas y cosas por el estilo. Si tú quieres, te podéis poner con el mismo negocio de la señora al lado de ella, si es la casa al lado. Es eh, súper poco valeteado, por decirlo de una manera. Profe,
escucho. Y los vendedores ambulantes así, por ejemplo, ¿por qué no pueden vender? Ah, Así porque eso es necesitan ilegal. como un permiso. Eso es Claro, ilegal. porque eso es ilegal. Toda la gente que vende en la calle está fuera del sistema, porque esas personas es un empleo informal, que ellos no están, no tienen contratos, ¿cachai? No tienen seguro, no tienen nada. Por eso es ilegal. Ah, ya. Además no pagan impuestos. Y eso al Estado no le conviene. Entonces, íbamos en el negocio del barrio. Si usted tiene un negocio del barrio cerca de su casa, si usted quiere, se pone al lado en el mismo negocio y vende las mismas cosas. Moralmente, ahí está la palabra. Moralmente es súper poco, es bien cuestionable que usted se ponga con el mismo negocio eh, que la señora. Po. Penca, pues charcha. ¿Pero podía hacerlo? Sí. Po. Y podéis vender las mismas cosas que la señora del lado. Y las vendís más baratas para que te compren a ti. Competencia. Libre mercado. Acá, miren el concepto que está acá. El mercado se regula solo, según los liberales. Y hay una defensa irrestricta a la propiedad privada. Es decir, usted puede tener su cosa. Sorry. Defensa a la propiedad privada. Usted puede tener sus propias cosas, su propio negocio. Si queréis venderle paraguas, no sé, en el desierto, podía hacerlo. Nadie te puede decir lo contrario. Que le va a ir bien, otra cosa, pero podía hacerlo. Hay libertad para hacer el negocio que a ti se te ocurra, para acumular capitales, por competencia, se defiende la propiedad privada, etcétera. Todo esto es contrario a lo que vamos a trabajar más tarde cuando hablemos de economías centralizadas, que son las economías en donde es el Estado quien toma las decisiones. Por ejemplo, los estados comunistas, la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, para ir cerrando, ya se me está acabando esta carilla. Para ir cerrando, ¿qué es lo que vamos a tener? Hemos hablado acá del liberalismo. Si se fijan, son solo conceptos. Y estos conceptos, ¿dónde se aplican? En Europa, América, pero principalmente en Europa, durante el siglo XIX. Y se aplican porque ya han habido otros procesos, como la Ilustración, como la Revolución Francesa, como la independencia de Estados Unidos, como la independencia de América, que llevan a que se establezcan ciertas libertades. Y estas libertades se expresan en estos conceptos que están acá. Parlamentarismo, constitucionalismo, derechos individuales, abolicionismo, liberalismo económico. Y estos van a ser transversales a todo el siglo XIX. Van a pasar cosas en la historia que después van a haber cambios en el siglo XX, qué sé yo, pero se mantienen durante el siglo XIX. Bien, entonces, voy a la otra, en un momento. Para. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que en Europa, acá, maravilloso. Que en Europa, estas ideas liberales se hacen concretas. Es decir, no quedan solo en la teoría, sino que se llevan a la práctica. Recuerden, fíjense, hemos hablado todo el rato de lo mismo, en estas ideas previas. Ilustración, Estados Unidos, Revolución Francesa. Todas estas ideas hacen que en Europa occidental, fundamentalmente, ocurran muchos cambios que terminan con el antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? Cuando mandaban la monarquía absoluta, cuando habían sociedades estratificadas, no había estamentos sociales, no había libertades, todo lo que hablábamos en la presentación anterior no existía en el antiguo régimen. Con la idea liberal ya comienzan a existir. Entonces, fíjense en el mapa que ahí aparece, de un mapa de 1812, europeo, y tal como les dije hace un momento, Napoleón invade gran parte de Europa entre fines del 18 e inicio del 19, es decir, entre 1700 y 1800. Todo lo que está con color, no sé, celeste, es el Imperio de Francia, la simbología está ahí a la derecha, miren, ahí.
Y todo lo que está con verde son estados dependientes de Francia. O sea, los franceses, máquinas para la pelea. El problema, y acá está el otro cagüín que es interesante, que todas las monarquías se unen en contra de Napoleón. Prusianos, rusos, austriacos, británicos, etcétera. Todos se unen en contra de Napoleón. Y Napoleón comienza a perder, po. Ya no, no tenía los mismos triunfos que al inicio de campaña. ¿Qué nos interesa acá? Que cuando Napoleón finalmente ya es derrotado, las monarquías europeas se reúnen en Austria, o en lo que nosotros conocemos como Austria hoy día, en el llamado Congreso de Viena, entre el 14 y el 15. ¿Y qué cosa van a hablar estos reyes? De volver a reponer el antiguo sistema monárquico. O sea, todo lo que se hizo en la Ilustración, Revolución Francesa, Independencia de Estados Unidos, Independencia de América, votarlo, eliminarlo. Una locura, pues. Claro, pensamos era una locura, pero los reyes evidentemente nunca estuvieron de acuerdo con estos cambios, pues si estos cambios a ellos no los beneficiaban. Entonces los reyes, las monarquías dicen ya, se acabó esta cuestión, Napoleón está derrotado, esta gente que se cree que tiene los mismos derechos que nosotros, si nosotros somos nobles, ¿cómo se les ocurre? Vamos a volver a las monarquías antiguas. La pregunta es, ¿la población europea va a estar de acuerdo con este intento de restauración? Obvio que no, po. Obvio que no. Profesor, Entonces, ¿sí? ¿me puede mostrar la otra diapositiva donde salía el mapa? ¿Eso? Entonces, piensen lo siguiente. Los reyes quieren volver a la época anterior, quieren volver a tomar el poder. Sorry. Intentan reponer el antiguo sistema monárquico, volver a las antiguas monarquías, pero tal como les mencioné, la gente, los europeos, ya no van a estar de acuerdo con eso. ¿Y cómo manifiestan su descontento? Con revoluciones, con revoluciones. La población europea comienza a levantarse contra el sistema. La población en Europa dicen, oye, ¿sabéis qué? Nosotros ya no somos súbditos, es decir, no somos seguidores de un rey, somos ciudadanos, tenemos derechos. Y comienza el levantamiento en Europa, en 1820, en 1830, en el 48. Y distintos países, de un momento, ahí miren, después vuelvo al anterior, fíjense en esos mapas, cada, cada símbolo rojo, no sé cómo llamarlos, como una mecha, no sé, es donde hay revoluciones en Europa, 1820, 1830, 1848. O sea, en distintas partes de Europa están levantándose en contra de las monarquías. En 1820, por ejemplo, los españoles se van a alzar en contra del rey Fernando VII español. Ya no quieren pescar al rey Fernando VII. Esta idea se expande a Italia, en Portugal, Grecia logra su independencia, los griegos pertenecían al imperio turco otomano, de aquí logran su independencia. Son detenidos en algunos momentos por la Santa Alianza. La Santa Alianza era una agrupación de países católicos, que obviamente eran monarquías que querían volver a recuperar el poder. En los años 30 comienza en Francia, se extiende a Bélgica, a Polonia, y aparece este concepto que en otras clases vamos a hablar, que son de ideas nacionalistas. El concepto de nación. Concepto de, concepto de nación, reitero, vamos a hablar más adelante, pero para hacer un spoiler, eh, es una nación es un conjunto de personas que comparten ciertas características en común.
etnia, cultura, religión, idioma, historia, no sé, etc. Y estas ideas nacionalistas, este concepto de nación, cuando se materializa el nacionalismo, comienza a surgir en esta época y hace referencia a la creación de Estados-nación, donde los países, dentro de sus países, tengan gente que hable el mismo idioma, que tengan la misma cultura, la misma etnia, etc. Y eso va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la creación de países como Alemania y como Italia, que lo veremos en clases posteriores. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo ahora tiene que ver fundamentalmente con conceptos que se desarrollan en Europa luego de los procesos del siglo XVIII, que ya hemos hablado hasta el hartazgo, hasta el cansancio. Entonces, estas ideas se empiezan a materializar en Europa, porque las revoluciones comienzan a... La gente, como dice arriba en rojo, ya no se considera súbdita, sino que es ciudadano. Y por lo tanto, no le van a hacer caso a estos reyes. No están ni ahí con estos reyes. Y les dicen, reyes, no nos vamos a devolver. No vamos a volver a ser lo que éramos. Por lo tanto, ojo, nosotros tenemos el poder. Entonces esto es fundamental que ustedes lo entiendan, porque estas van a ser las ideas claves que van a tener que ver con los procesos históricos que hay en Europa en el siglo XIX, y por supuesto, Chile no queda ajeno a esto, y también estas ideas, también estos procesos que están ocurriendo fuera, van a afectar a nuestro país. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? Maravilloso. No, profe. Súper, gracias, Agarra. Entonces, acá. Entonces, demos un solo segundo que quiero ver cuánto me queda de esta. Ah, ya, me quedan estas dos. ¿Me queda? Súper, son las 8:15. Entonces, ¿cómo estas ideas influyen a América en estos tres conceptos? Los deseos que tienen estos países de autogobernarse, y aquí está las independencias de América, que si ustedes revisan un mapa, van a ser todas en la misma época: México, Chile, Argentina, Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Las independencias son en los mismos años. ¿Y por qué? Porque están siendo estos mismos países, están viendo lo que está pasando en el extranjero y están viendo qué cosas están ocurriendo. Y están Profesor, viendo, ¿sí? ¿y en esos años cómo se enteraban de lo que estaba ocurriendo en los otros países? Muy buena pregunta. Llegan libros y llegan diarios camuflados, piola, así por debajo. Mercado negro. La monarquía española no permite que ingresen esas noticias, porque evidentemente podrían generar lo que generaron: levantamientos en contra del poder monárquico español. Entonces llegaban para callados, de manera ilegal, escondidos, y llegaban diarios. O los mismos criollos, que eran élite, que viajaban al extranjero, que veían lo que pasaba en Estados Unidos, que veían lo que pasaba en Europa, y cuando volvían a Chile, llegaban con la noticia, pues, y decían, oye, ¿cachaste lo que está pasando en Francia? No, ¿qué está pasando? No, no sabéis nada de lo que pasó. Oye, ¿se dieron cuenta que está pasando en Estados Unidos? No, ¿qué está pasando? No, pasa esto. Las 13 colonias, no eran Estados Unidos. Entonces, esta idea llega en América, comienza este deseo de autogobernarse, la independencia de los territorios americanos. En la gente también lucha por sus derechos individuales, pues. Deseos de igualdad, de libertad, de tolerancia religiosa, etcétera. Aunque, y acá está una aclaración que hay que hacer, aunque estos derechos individuales eran solo para un grupo de habitantes. Por ejemplo, en Chile, esto es spoiler, Constitución del 33. ¿Quiénes podían votar? Solo hombres mayores de 18 o de 21, si es que estuviesen casados o solteros, 18 casados, 21 solteros, tenían que saber leer y escribir y tenían que tener una renta o una propiedad.
Pregúntense ustedes, ¿quién en Chile tenía eso en 1833? Un grupo de este porte, chiquitísimo. O sea, tú ya sacáis a las mujeres, sacáis el 50% de la población, aprox. Recuerden que la mujer no vota en Chile hasta los años 30 por las municipales y hasta el 49 cuando se aprueba la ley de votación femenina en las presidenciales. Las mujeres la primera vez que votan en 1952, en una presidencial. O sea, probablemente sus abuelas, cuando nacieron, las mujeres no podían votar. Entonces, en esta lucha por derechos individuales en América, sí, por libertad, igualdad, tolerancia religiosa, pero para un porcentaje de este porte, ¿cachai? Ínfimo. Por eso dice, aunque solo era para un grupo de habitantes. Esto se va a ir ganando con el paso del tiempo a lo que tenemos ahora, que es una sociedad más inclusiva y qué sé yo. Y también afecta en América, Chile por supuesto, con las políticas liberales y republicanas. Se redactan constituciones, Chile no es la excepción, libertad de enseñanza, libertad de comercio, se acaba el monopolio comercial y Chile de ahora en adelante, después de la independencia, puede comerciar con el país que se le ocurra, con Inglaterra, con Francia, Estados Unidos. Quitarle poder a la iglesia, la secularización de la sociedad, que vamos a ver más tarde cuando hablemos de los gobiernos liberales en Chile, a fines del 19, mediados y fines del 19, las leyes laicas, como le quitan poder a la iglesia. Entonces, el liberalismo también influye en América. Claro, llega más tarde, llega después, qué sé yo, y llega para algunos nomás, pues no, no es para toda esta idea. Pero comienzan a, a ser parte también de esta idea de América, en América y en nuestro país. Por último, para cerrar, si pudiésemos cerrar esta presentación, lo cerramos con esto. Las transformaciones liberales, el pensamiento liberal provoca transformaciones políticas. Los estados quisieron volver al antiguo régimen y la gente en Europa les dijo, no, señor, no volvemos a la antigua época y nos levantamos en contra de ustedes. En los años 20, en España, Portugal, Italia, Grecia, en los 30, en el 48. Estamos hablando hasta mediados del 19. Reitero, la idea fuerza es, las monarquías querían volver a retomar el poder, la gente les dijo, no, no, no es posible. No vamos a volver a ser súbditos, somos ciudadanos. Y acá obviamente hacemos la aclaración que ciudadanos, unos pocos no, hombres, libres, en época donde había esclavitud todavía. Entonces la idea liberal es claro, era mejor de lo que había antes, pero tampoco era la gran panacea y que todos se rigieran por estas mismas ideas liberales. Profesor, ¿Sí? ¿y cómo se tomaron esa revolución, digamos, la monarquía? ¿Qué hicieron al respecto? O sea, las monarquías levantaron todo lo que pudieron hacer con la fuerza para impedir estos levantamientos, pero era tan la fuerza popular que, que no fueron capaces de derrotarlos, ¿cachai? Entonces, se instaura, como que se acepta y se negocia que estas ideas liberales ya van a estar presentes para todos, y en todos los países, o en la mayoría de ellos al menos. Además comienzan a surgir otros procesos históricos en donde las monarquías comienzan a perder poder porque aparece la burguesía, que vamos a hablar en otras clases, una clase social nueva que va a tener mucho poder económico y que va a apoyar estas transformaciones liberales. Entonces, de una u otra manera, como que el devenir histórico hace que eh, no se pueda volver a lo que había antes, que no se pueda volver a la monarquía absoluta. Y tal como ocurre hasta ahora, y aquí es lo interesante que ustedes tienen que hacer, el día de hoy las monarquías que hay en el mundo occidental en realidad tienen muy poco poder. Inglaterra, eh, España tiene monarquía, Países Bajos tiene monarquía, Dinamarca tiene monarquía, Suecia tiene monarquía, pero en la práctica el poder que tienen es un poder diplomático, un poder donde van a los carretes y van de paseo y de viaje y cuestiones así, pero un poder real no, no tienen poder real.
O sea que es como solo simbólico. Sí, pues simbólico. Y es muy importante, o sea, los británicos, si ustedes vieron la imagen el día sábado, los británicos así, todos en la calle viendo, o mucha gente en la calle viendo este cambio de monarquía, este cambio de rey. ¿Qué ocurre cuando la reina Isabel muere? ¿Cachai? Y su hijo, que ya tiene muchos años, Carlos, que es muy pasado, por fin ocurre algo que nadie pensó que iba a ocurrir, y él asume como rey, pero en la práctica el poder que él tiene es muy poco. Pero a los británicos les gusta eso. O sea, ustedes deben de saber, por ejemplo, que los británicos no tienen Día de la Independencia, sino que ellos celebran la fiesta nacional cuando está de cumpleaños el rey. Y ahí ellos salen a la calle y celebran con banderita y cuestiones. Y aunque a nosotros nos parezca algo súper freak, así como extraño, como atemporal, ellos entienden que las monarquías unen al país. Según su postura, no estoy diciendo que sea bien o mal, estamos hablando de la postura que tienen ellos entienden que las monarquías unen al pueblo, que el rey representa a todas las personas. Y esto ocurre en España, en Inglaterra, qué sé yo. Y por lo tanto, ¿Y, por eso la gente como que lo respeta. Te y escucho. ese pensamiento es actual Sí, o pues, siempre no, fue sí, así? pero Porque, ve toda la gente que había viendo la coronación del rey, pues, ¿cachai? claro, no, es que me refiero porque si ese es el pensamiento, entonces ¿por qué no permitieron que ¿cómo se llama? Que la monarquía retomara el poder absoluto? Ah, porque claro, pues, porque en el fondo ellos lo ven como una figura de unión, pero ya no de poder absoluto, ¿cachai? Ya no de tener la máxima autoridad, ya no de hacer lo que ellos quieran, de que el poder no está, que estaba concentrado el poder en una persona, no, pues, o sea, ya bacán, rey, tú eres lo máximo, rules, ¿cachai? Súper bacán, tú eres nuestra máxima figura de poder, pero no, pues, o sea, tampoco te pases para la punta. Nosotros elegimos a nuestros representantes, ¿cachai? Y reitero, eso pasa en España, pasa en Inglaterra, pasa en Dinamarca, pasa en Países Bajos, en Suecia, si no me equivoco, también tienen monarquía, pero el poder que tienen es solo diplomático y de unión como de nación, ¿cachai? No así países del Medio Oriente, en donde sí hay monarquía absoluta, en donde son muy estrictas las leyes, en donde el poder es absoluto, porque esos países no pasaron por estas transformaciones liberales que ocurrieron en Europa en el siglo XIX. O sea, en Arabia Saudita no vivieron la Revolución Francesa, ¿cachai? Y por eso tienen un líder que es casi una figura, no sé, de Dios, ¿cachai? Y la gente tiene que hacer caso, y las mujeres hace, no sé, hace como 5 años les dieron permiso para que manejaran solas, ¿cachai? Es una cuestión que para nosotros es una locura, para la gente de Arabia Saudita era algo común. En Irán, por ejemplo, eh, en un juicio donde hay un hombre y una mujer, tienen que haber dos mujeres para hacerle el peso a lo que dice un hombre. O sea, dos mujeres tienen que decir lo mismo y eso se compara con el hombre, ¿cachai? No sé si me explico. Pero ¿qué demuestra eso? Que no hay libertades, po. No hay libertad de religión, no hay libertad de culto, no hay libertad entre las personas. Aquí vamos a hablar de cuestiones de género, po, ¿cachai? Que son actuales en la vida, año 2023. Entonces, cerremos acá porque estamos en la hora. Y en el fondo no quiero pasar a otra presentación porque no tiene mucho sentido. Sí, la 8:25. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que quiero que tengan claro? Que entiendan que con todo lo que pasó en el mundo en 1700, ya las ideas liberales se comienzan a ser obvias y evidentes. Y nadie iba a querer volver a estar en un sistema que no fuese de un sistema liberal. Y eso es lo central. Y eso es lo que necesito que tengan súper claro. Porque cuando nos veamos el próximo martes, si Dios quiere, acá, vamos a trabajar con la cultura burguesa. Y vamos a trabajar con cómo esta nueva clase social, que tenía lucas, que tenía dinero, que tenía una riqueza importante, va a apoyar y va a defender estas ideas liberales y se van a oponer a las monarquías. Y aquí está lo que tú me preguntabas ya hace un rato, o sea, ¿de dónde sacan en el fondo el poderío para poder vencer nuevamente a las monarquías? Entre otras cosas, con la burguesía. Pero eso ya será
para el próximo día martes, que ya son las 8:26. Oye, yo les puedo mandar esto. Voy a hablar con Víctor para poder mandarle estos PPT, no se preocupen. En el fondo la idea es que puedan ir como anotando las ideas centrales más que todo el PPT, que eso lo pueden tener después. ¿Ya? Así que voy a hablar con Víctor para ver cómo los pueden disponer de ellos. Espero que estén muy bien. A menos que haya una duda, nos despedimos. Claudia Barca, presente. Espérate, Claudia. Déjame ver dónde lo tengo. Abarca, aquí está. Sí, te tenía presente. No te preocupes. Estaba ahí. Así que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos el otro martes. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Que les vaya bien. Gracias. Cuídense. Gracias, profe. Arriagada dijo que llegó tarde después.